Bien, a continuación, buenos días a todos aquellos compañeros que están conectados. Déjenme decirles que hay inscritos un poquito más de casi 600 y tenemos inscritos en este momento asistentes al evento aproximadamente 157. La siguiente charla corre a cargo de un médico al que mis compañeros, cuando lo escuchamos la primera vez, me pidieron que lo volviéramos a invitar. Nos dio entonces una plática sobre betabloqueadores y nos dijimos nosotros, nos preguntamos, ¿habría posibilidad de volverlo a escuchar? El tema es betabloqueadores contra el resto del mundo farmacológico en insuficiencia cardíaca. El doctor José Ángel Cigarroa López, cardiólogo, pertenece a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y a la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, así como validado por el American College of Cardiology y la Asociación de Médicos del Centro Médico de Alinde, y muchos otros datos más, inclusive certificado, ya me mandó hasta su número de certificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no le doy la palabra, me voy a acabar su tiempo que le corresponde. Doctor, dejo con usted el micrófono y le agradecemos infinitamente su participación. Es usted muy atento y muy amable. Gracias. Hola, doctor Salas, pues muchas gracias por su amable participación y también gracias por la invitación a este 7º curso regional de medicina interna, que precisamente como usted lo comenta, es un curso bastante exitoso por la cantidad de médicos que están inscritos y el interés que ha despertado, lo cual pues para las fechas en las que estamos el día de hoy es bastante un logro y un mérito. Y pues le agradezco sus palabras. Y bueno, efectivamente me pidieron participar en este gran evento con el tema de betabloqueadores contra el resto del mundo farmacológico en insuficiencia cardíaca. Y cuando yo vi el título dije, bueno, parecieran luchas, pareciera box, ahorita que también tenemos ya la próxima pelea, ¿no? Pero, pues prácticamente en la insuficiencia cardíaca los betabloqueadores tienen un nicho, una indicación clase 1, en donde no compiten por los diferentes mecanismos que vamos a ver a continuación. Lo que mencionaba el doctor, un breve currículum, y pues mi conflicto de interés con respecto a haber participado como consultor, conferencista de diversas empresas farmacéuticas. Quiero partir con la definición de insuficiencia cardíaca que se ha ido modificando a lo largo de todos estos años, en las últimas 2 décadas principalmente. Y si recordamos incluso la definición o clasificación de acuerdo al CIE-10, decían insuficiencia cardíaca congestiva. Actualmente ha cambiado y nosotros debemos verla como un síndrome clínico causado por una anormalidad tanto estructural y o funcional o ambas, que provoca un gasto cardíaco reducido o incremento en las presiones cardíacas elevadas en reposo o en el esfuerzo. Dicho de otras palabras, es cualquier alteración estructural y o funcional que afecte la capacidad del corazón para contraerse o para relajarse. Y entonces aquí nosotros ya vemos implícita cualquiera de los datos de insuficiencia cardíaca, tanto con reducción en la fracción de expulsión como con una fracción de expulsión preservada. La insuficiencia cardíaca sabemos que su prevalencia mundial va aumentando de una manera exponencial. Y esto debido a que vivimos más como población, tenemos más supervivencia también cuando se presenta un infarto agudo del miocardio, tenemos el éxito del código infarto a nivel nacional e internacional. También las cardiopatías congénitas han hecho que tengamos un mejor pronóstico para los bebés, para los niños, que antes fallecían, ahora tienen la posibilidad de operarse exitosamente, llegar a la edad adulta, pero van a terminar en insuficiencia cardíaca. La edad como por sí misma, como mencionamos, mayor fibrilación auricular, mayor hipertensión, mayor diabetes y todos los factores ha hecho que se estime que para el 2040 tengamos 772,000 nuevos casos anualmente proyectados en todos los países. Y entonces estamos ante una epidemia. Actualmente con ese tema hay que tener cuidado con esa frase, pero bueno, llegó antes la insuficiencia cardíaca y se ha definido como una enfermedad progresiva con alta mortalidad. Reingresos frecuentes, deterioro clínico y la mortalidad 50% aproximadamente a los 5 años de
iniciado el diagnóstico. El problema es que nos afecta de muchas maneras, aparte de que los pacientes que tienen la desfortuna o son desafortunados en tener la enfermedad, es que tienen una tercera parte de los pacientes tienen problemas de movilidad. La mayoría de ellos también reportan algún tipo de malestar, dolor. En el 76% de los pacientes también les afecta realizar sus actividades habituales, laborales, familiares. Una cuarta parte de ellos luchan para tener el autocuidado, lo pierden. Y desafortunadamente ahí entra en nuestro país los cuidadores no profesionales, es decir, un familiar que está a cargo del paciente que deja de trabajar, más cuando se encuentra en una etapa productiva, y ya no solamente se ve afectado el paciente, sino también el familiar, y entonces la carga económica para esa familia en particular es muy elevada. Desafortunadamente, la misma sensación de que los pacientes no se sienten bien, se sienten mal, la limitación en su actividad física, en su calidad de vida, les lleva a que al menos la mitad de ellos cursen con ansiedad o con depresión. Y por lo tanto, una de las cosas que necesitamos hacer es mejorarles esa calidad de vida, mejorar los síntomas en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, porque al día de hoy, aunque hemos tenido una, vamos a decir, una evolución, una revolución en el tratamiento, aún todavía queda mucho por hacer. Pero lo más importante, tenemos que actuar con lo que tenemos, con los medicamentos que contamos, y para ello, pues ha venido esta revolución en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hablamos no más de los últimos 30 años, en donde inicialmente, si recordamos, el tratamiento de manera inicial era paliativo. Al paciente únicamente se le daba digital, la digoxina y diuréticos para mejorar los síntomas, pero desafortunadamente no incidía en la mortalidad. Vienen los IECAS y los IECAS empiezan a mejorar esa mortalidad, empiezan a reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y es ahí donde entran los betabloqueadores. Los betabloqueadores se suman a los IECAS mejorando la mortalidad, mejorando esa sobrevida y reduciendo las hospitalizaciones y haciendo que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Por supuesto, también el advenimiento de terapias de dispositivos como los marcapasos, los desfibriladores, el propio trasplante cardíaco, la asistencia ventricular, hasta llegar a los nuevos fármacos que actualmente son los ARNIs, como el sacubitril/valsartán y los SGLT2, por decir entre muchos. De todas maneras, esto ha hecho que la revolución en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca pues sea una realidad. El tema es que vemos pacientes al día de hoy, en donde todavía no se logra comprender que para llegar a la insuficiencia cardíaca existen 5 vías principales sobre las que debemos actuar. Esas 5 vías, como la angiotensina 2, la norepinefrina, la aldosterona, la neprilicina, ¿sí? Y la vía de los SGLT. Asimismo, con estas 5 vías podemos nosotros actuar como fármacos de primera línea con los ARNIs o los IECAS, o en caso de no tolerar ninguno de los dos, pues entonces un ARA2. El segundo grupo, formado por los betabloqueadores, el tercer grupo, los antialdosterónicos, y el cuarto grupo por los ISGLT2 como dapaglifosina o empaglifosina. De tal manera que estos 4 fármacos, imagínense ustedes una carrera, los 4 están a punto de iniciar, no hay competencia. Esa carrera no va a empezar porque todos deben de empezar y todos deben de llegar con nuestro paciente, al menos en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Entonces, no hay competencia entre ellos porque todos se complementan para poder ofrecer que estas 4, 5 vías principales para deterioro en los pacientes actúen y con ello reduzcan la posibilidad de empeoramiento en los pacientes y mejorar la sobrevida. Por supuesto que después de estos fármacos de primera línea hay otros tratamientos adicionales que pueden ser ivabradina, que pueden ser otros tipos de vasodilatadores, vericiguat, o llegar hasta las alternativas de alta especialidad como es un trasplante cardíaco o la asistencia ventricular. Hablando con lo que es el sistema renina-angiotensina y la insuficiencia cardíaca, hace que se genere una sobreexpresión en el sistema nervioso simpático. Esto hace que aumente el gasto cardíaco, que aumente la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Y para ello, pues bueno, existen receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, beta,
entre ellos beta 1, beta 2, beta 3, en donde prácticamente van a generar, si vemos la tabla, van a generar inicialmente mecanismos de compensación, pero que no son suficientes y que desafortunadamente la sobreactivación de manera muy prolongada puede originar que un problema deleterio para nuestros pacientes. Sabemos que los receptores beta 1 se encuentran 75-80%, principalmente a nivel de tipo músculo cardíaco, arterias, y sabemos que los beta 2 tienen escasa inervación y se encuentran más en útero, músculo esquelético, plaquetas, linfocitos y estimulados por las catecolaminas circulantes. Ahora, sabemos que hay esos antagonistas, esos bloqueadores de esos receptores beta 1, beta 2, en los cuales podemos tener como beta 1, beta 2, no son los selectivos, como propranolol, timolol, nadolol, carteolol. Algunos ya ni siquiera los tenemos ya de manera activa. Los beta 1 conocemos al bisoprolol, esmolol, metoprolol, que son más cardioselectivos. Sin embargo, tenemos otros como que tienen acción sobre los beta y sobre los alfa 1, como el carvedilol y la betalol. Así que esta activación adrenérgica a largo plazo, pues lleva inicialmente compensación, pero a largo plazo esta compensación inicial hace que se incremente la contractilidad y la frecuencia cardíaca. En el evento agudo ayuda. Él aumenta el gasto cardíaco, aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, pero desafortunadamente esos propios efectos al perpetuarse generan vasoconstricción arterial y venosa, aumenta la precarga, la poscarga, y disminuye esa perfusión tisular, disminuye la perfusión a otros órganos como el propio cerebro, el riñón, el hígado, y generando entonces una hipoperfusión generalizada en nuestros pacientes. También lleva a la hipertrofia de las células y la apoptosis. En esa apoptosis, la muerte celular programada de una manera acelerada por un acúmulo de calcio y nos lleva al remodelado cardíaco. Ese remodelado cardíaco que desafortunadamente va a terminar en un deterioro de nuestros pacientes. Asimismo, disminuye la densidad de receptores beta 1 cardíacos y por lo tanto también hay estimulación de renina y una sobreexpresión, sobreactivación de ese sistema renina-angiotensina. Y para ello, si vemos la historia de los betabloqueadores, estos betabloqueadores son pues prácticamente ya van por los 50 años de donde se realizó el primer reporte en donde se estipulaba, de acuerdo a esta gráfica, en donde había una mejoría en la sobrevida cuando se comparaba con aquellos pacientes iniciando digoxina. Posteriormente, vino en el 93 al 99 en ensayos clínicos en donde empezó la revolución y los reportes donde decían, estos pacientes van a mejorar o les mejora a los pacientes con insuficiencia cardíaca febrile reducida la mortalidad. Para que en 1995 ya las guías de la Sociedad Americana y del Corazón en Estados Unidos ya lo recomendaran. ¿Para qué? Pues para esos pacientes, nada más con ciertas indicaciones precisas, en donde se estipulaba, los betabloqueadores son el tratamiento para la falla cardíaca crónica, ¿sí? Pero esos pacientes, dice, esos medicamentos están en investigación y hay que seguir revisándolos, hay que seguir investigando, pero se puede condicionar el uso en aquellos pacientes con falla crónica estable y muy seleccionados. El advenimiento de los diferentes betabloqueadores empiezan los programas con carvedilol, US, como el Copernicus también, como el CIVIS, el MERIT, en donde ya entran bisoprolol, metoprolol, y cada uno de ellos reproducen como familia en este tipo de fármacos. No es aplicable a todos los betabloqueadores, a estos betabloqueadores que hasta el momento siguen vigentes como el carvedilol, bisoprolol, el metoprolol, que es el succinato de metoprolol, en donde se veía que había una reducción importantísima cuando se comparaba con placebo. Y en ese entonces, los medicamentos utilizados en insuficiencia cardíaca eran solamente digoxina y solamente el diurético y comparado contra placebo. Y eso hacía que estos reducciones tan importantes de hasta el 65% con carvedilol, pues ahora cada vez sean más difíciles de reproducir. ¿Por qué? Porque ya tenemos más arsenal terapéutico en los que podemos actuar con nuestros pacientes. En el CIVIS, la sobrevida también hay una reducción en la mortalidad del 34%. El Copernicus también existe una reducción en la mortalidad
del 35%, lo mismo que en MERIT-HF que lo comprueban. Y así viene esta gráfica, es una modificada del doctor McMurray, en donde vemos todos los fármacos, todos los tratamientos que se han ido procesando en este siglo a partir del año 2000, desde la cirugía, fármacos como los ARA2, el COMET, en la comparación de carvedilol, metoprolol, seniors, hasta llegar a los actuales que son los ISGLT2 con los diferentes programas, con los diferentes estudios, la asistencia ventricular y hasta llegar ahora a cubrir el espectro de insuficiencia cardíaca tanto con fracción de expulsión reducida como con fracción de expulsión preservada. En el 2016, las mismas guías europeas de insuficiencia cardíaca nos establecen ya iniciar con el paciente insuficiencia cardíaca, clase funcional 2, es decir, pacientes sintomáticos o más, empezar el tratamiento, ¿sí?, con un IECA y un betabloqueador. Ese era el primer paso secuencial, IECA y betabloqueador. Y si el paciente seguía con síntomas, añadíamos un aldosterónico y después nos íbamos hacia las asistencias ventriculares, a los desfibriladores o hasta llegar a las terapias de alta tecnología como el trasplante cardíaco o incluso en pacientes donde ya no eran candidatos llegar hasta los cuidados paliativos. Los betabloqueadores y los IECAs son complementarios y se tenían que iniciar en cuanto el diagnóstico del paciente con insuficiencia cardíaca se realizaba. Sabíamos que están indicados en pacientes con infarto del miocardio, en aquellos pacientes que tienen cardiomegalia aún sin síntomas, y también sabemos el espectro de los betabloqueadores usados en la cardiopatía isquémica como antianginosos y como antiarrítmicos, también es otra de las indicaciones. Pero estos pacientes deben iniciarse cuando estén estables, los betabloqueadores, y titularse de una manera secuencial hasta que la dosis máxima tolerada por el paciente se realizara. Pero eso era 2016. Entonces, ¿a partir de qué o en qué se basó estas guías de 2016 para recomendar con una indicación clase 1 los betabloqueadores? Bueno, mencionamos el estudio MERIT-HF, en donde pues entraban pacientes de 40 hasta 80 años en clase 2 a 4, es decir, pacientes sintomáticos que tuvieran un tratamiento óptimo al menos 2 semanas antes. Recordemos cuál era el tratamiento óptimo en ese momento, ¿no? Estamos hablando que diurético y digoxina. Y entonces, y un IECA, que era lo que se usaba, y que tuvieran los pacientes FEBI de menos de 40%, estables hemodinámicamente. Un ensayo clínico ciego, simple, aleatorizado, en donde se utilizó succinato de metoprolol. Entonces se empleó una dosis desde 12.5 a 25 miligramos, en donde cada 24 horas, en donde la dosis se titulaba cada 2 semanas hasta alcanzar los 200 miligramos. ¿Qué demostró este estudio? Demostró que hay una reducción en la mortalidad en estos pacientes, en la mortalidad de origen cardiovascular. Así que esto dio pie a que el succinato de metoprolol entrara a una indicación clase 1 para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida. También demostró una reducción en la muerte súbita cardíaca y en el empeoramiento de la propia insuficiencia cardíaca que contribuía a tener menores reingresos hospitalarios. Esto nos demostró el MERIT, 34% de reducción de la mortalidad, ¿sí?, por cualquier causa, incluyendo la cardiovascular, por supuesto, a un año, así como reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y una mejoría en la calidad de vida y en la clase funcional. De tal manera que fue un medicamento y un estudio que revolucionó para eso entonces cuando fue publicado. También viene el CIBIS-2 con carvedilol, lo mismo, pacientes de 40 años y a 80 años, clase 3, clase 4, con FEBI de menos de 35%, estables hemodinámicamente al menos en las últimas 6 semanas y que su tratamiento base o tratamiento recomendado en ese entonces solo era IECA y diurético. Y entonces prácticamente fue un estudio aleatorizado, doble ciego, en donde se empleó la dosis inicial de 1,25 miligramos de bisoprolol hasta llegar a la dosis máxima de 10 miligramos de acuerdo a la tolerancia de cada paciente. Se incluyeron prácticamente 2,647 pacientes en este estudio y entonces estas son sus características basales en donde lo que se observó
es que también los pacientes que aleatorizados al grupo de bisoprolol tenían una mejor sobrevida, una menor mortalidad comparado contra placebo. Y esto originó que solamente fuera la sobrevida, sí, muy importante, pero en todos los grupos de pacientes, por la cardiopatía isquémica como etiología, o una cardiomiopatía dilatada, o en donde no se tuviera el diagnóstico preciso, en donde los pacientes estuvieran en clase 3, 4, de tal manera que favorecía al grupo que usó bisoprolol versus el placebo. Así que también el bisoprolol también se demostró esta reducción en cuanto a la mortalidad, en donde se observó prácticamente una reducción significativa por cualquier causa. Asimismo, si el paciente estaba más grave, en clase 4 o en clase 3. Esa reducción también se vio reflejada en la muerte súbita cardíaca, así como un 15% de hospitalizaciones y específicamente por insuficiencia cardíaca hasta un 30% de reducción en el riesgo de hospitalización. El beneficio fue similar en cualquier frecuencia cardíaca de los pacientes. Viene otra vez carvedilol con el Copernicus, en donde se presentaban pacientes con falla cardíaca que tuvieran disnea de 2 meses o más, FEBI de menos de 25% más graves los pacientes que usaran un IECA o un ARA2 más el diurético, tratamiento estándar para esos años, que estuvieran tanto ambulatorios como hospitalizados y que no tuvieran enfermedad aguda. Un ensayo doble ciego en el cual se ingresaron al grupo de carvedilol 1,133 pacientes contra 1,156 de placebo. Y aquí empezamos con la dosis mínima de carvedilol con 3,125 miligramos cada 12 horas y esa dosis se titulaba cada 2 semanas hasta llegar a alcanzar los 25 miligramos cada 12 horas de carvedilol. ¿Qué demostró carvedilol? Pues también demostró una reducción muy importante en las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en reducción en la muerte súbita cardíaca, incluyendo en aquellos pacientes con isquemia, menor angina, y por lo tanto se ve que la muerte o la hospitalización de causa cardiovascular se ve beneficiada para todos los grupos que utilizaron carvedilol, ya sea hombre o mujer, la edad, independientemente si era más de 65 años o menor de 65 años, independientemente del grupo étnico, la fracción de expulsión del paciente, la etiología isquémica o no, así como también si tenía una reciente hospitalización o no. Todos los pacientes se vieron beneficiados, en donde se observó una reducción del 31% en la mortalidad y de hospitalizaciones a un año comparado contra placebo. Asimismo, redujo la severidad de la enfermedad al momento de la hospitalización y la duración de esa hospitalización en caso de algunos pacientes que requirieron. Asimismo, la evolución o el deterioro progresivo en la insuficiencia cardíaca se vio disminuida o esa progresión retrasada en la insuficiencia cardíaca en los pacientes que usaron carvedilol. Viene el estudio Seniors. Este estudio se realizó en pacientes muy importantes de 70 años o más que tuvieran historia de insuficiencia cardíaca, independientemente también, ¿sí? Si contábamos que teníamos FEBI de 35% o menos, que tuvieran al menos una hospitalización en el último año por insuficiencia cardíaca, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en donde se empleó la dosis mínima de nebivolol, que fue 1,25 miligramos, y se incrementó cada 1 o 2 semanas hasta llegar a la dosis tope de 10 miligramos cada 24 horas. El número de pacientes que se incluyeron y también los diferentes grupos, las características basales, para poder ver que teníamos pacientes en clase 2, pero también existió un 35% de pacientes que se encontraban con FEBI mayor a 35%. ¿Qué demostró este estudio Seniors con nebivolol? Pues que prácticamente también la posibilidad de que tuvieran un nuevo evento de deterioro o empeoramiento de insuficiencia cardíaca se ve reflejado que hay una mejoría hacia el grupo que utilizó nebivolol, así como los pacientes que tenían tanto hospitalización como la posibilidad de una menor reducción de la mortalidad. Todo esto se ve que en el grupo, tanto hombre como mujer, la FEBI, independientemente si tenía menos de 35 o más de 35%, si se presentaba diabetes o no, y si tenía infarto previo o no el paciente, la etiología isquémica, se veía un beneficio en el grupo que utilizó nebivolol. Sin embargo, recordemos que estos pacientes fueron aquellos que eran mayores a 70 años. Ahora,
Se han hecho múltiples metaanálisis, muchos estudios, tomando en cuenta todos los estudios en donde se utilizaba un betabloqueador. En este metaanálisis publicado en 2001 de 22 estudios con uso de betabloqueador, pues prácticamente se ve que en el total, al hacer el análisis, vemos que hay una reducción del 35% en la mortalidad del paciente que utilizó un betabloqueador versus un placebo. Así que esto le dio la pauta para que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan indicación clase 1 para utilizar un betabloqueador que tenga reducción en la mortalidad. Recordemos que aquí están el nebivolol, el carvedilol, bisoprolol y por supuesto el succinato de metoprolol. Son los únicos 4 betabloqueadores que están recomendados para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, independientemente de la guía que veamos, si la guía europea, la guía americana, o incluso que lo vimos también nosotros publicado en el posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? En esta tabla refleja las bondades y la reducción en aquellos pacientes con fracción de expulsión reducida. Ahora, la pregunta que siempre se hace, ¿qué betabloqueador es mejor? Esperemos que tengamos una respuesta. Entonces, podríamos hacer el carvedilol es superior a otros betabloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida. Pues bueno, esa pregunta se ha hecho ya con anterioridad y para ello se hizo un estudio comparativo, que el estudio COMET. Este estudio donde se comparó el carvedilol contra el metoprolol en los desenlaces en pacientes con insuficiencia cardíaca. Fueron 34 países en este estudio en donde se observó que aquí el betabloqueador es el tartrato de metoprolol, que es lo que desafortunadamente se maneja a nivel institucional y no succinato, ¿sí? La dosis de metoprolol fue menor que en estudios previos. ¿Y qué demostró? Bueno, pues demostró que la sobrevida o la mortalidad es menor utilizando carvedilol versus el tartrato de metoprolol. Y asimismo también la mortalidad cardiovascular es menor en una reducción hasta del 17%. Entonces, ¿qué observamos en este caso? Observamos que el carvedilol versus tartrato de metoprolol es mejor el carvedilol para la sobrevida. Pero entonces se hace una revisión con el succinato de metoprolol para poder completar la pregunta y tener una respuesta. Entonces, cuando se hace esta comparación carvedilol versus succinato de metoprolol, vemos que en el grupo de carvedilol a 120 meses, a 5 años prácticamente se observa una mejoría en la sobrevida, una menor mortalidad en el grupo con carvedilol versus el succinato de metoprolol. Esto es en cuanto a la reducción también de los deterioros o internamientos por insuficiencia cardíaca a favor del uso de carvedilol versus succinato de metoprolol. Y cuando se evaluaba todas las causas de mortalidad y cardiovascular o no, prácticamente les va igual a los pacientes. Pero específicamente el deterioro de insuficiencia cardíaca favorece el uso de carvedilol. Se hizo otro metaanálisis en donde se observaron, se pusieron los principales ensayos clínicos con betabloqueadores, en donde pues prácticamente al final se demuestra que carvedilol versus otros betabloqueadores basados en evidencia, hay una mejoría a favor de utilizar carvedilol versus bisoprolol o metoprolol en la reducción de mortalidad por cualquier causa. Pero prácticamente es similar el uso de cualquiera de estos betabloqueadores para la hospitalización por cualquier causa. Así que con esto, estos metaanálisis concluyen que existe poca o nula diferencia en cuanto a hospitalizaciones por cualquier causa entre carvedilol, bisoprolol o metoprolol. El carvedilol se estima que puede disminuir la mortalidad por cualquier causa. Asimismo, se ha postulado que el carvedilol, un betabloqueador no selectivo, tendría efectos pleiotrópicos, como por ejemplo aumentar la sensibilidad a insulina, tener ese efecto vasodilatador, antioxidante y antiarrítmico que podrían conferirle superioridad frente a los otros betabloqueadores mencionados. Ahora, les decía, en el año pasado pudimos publicar el primer posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca, en donde, ¿qué recomendamos? En este esquema, en este algoritmo de tratamiento, nosotros indicamos cuál es el tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión reducida
independientemente de si tienen diabetes o no. Y específicamente lo que se estableció es pacientes con FEBI menor de 40% de sintomáticos, es decir, en una clase funcional 2, clase funcional 4, como opción preferente usar el sacubitril/valsartán o un IECA, más un betabloqueador que demuestre reducción en la mortalidad, como mencionamos, carvedilol, bisoprolol, succinato de metoprolol, más un antialdosterónico como fármacos de primera línea. Y 2 a 4 semanas empezar con un ISGLT2 como es la dapaglifosina o empaglifosina. Este escenario lo indicamos como fármacos de primera línea de tratamiento. Y entonces, aquí la competencia, como les mencionaba en inicio en el título de la plática, no hay competencia. Se complementan estos 4 fármacos, estos 4 grupos de fármacos para mejorar al paciente con insuficiencia cardíaca. Lo titulamos. Y si después de 4 semanas el paciente tiene una frecuencia de más de 70 latidos por minuto y se mantiene en ritmo sinusal, podríamos utilizar ivabradina. O bien, después de 3 meses del tratamiento optimizado, si el paciente no mejora y tiene un QRS ancho de más de 130 milisegundos, pensar en una resincronización y estos fármacos de segunda línea. Pero si el paciente no mejora, entonces hay que referirlo a las clínicas de insuficiencia cardíaca para pensar en tratamientos de falla avanzada como un trasplante cardíaco, una asistencia ventricular, o bien desafortunadamente en el paciente que no hay respuesta, pues incluso manejarle tratamiento paliativo. Ahora, en el mismo posicionamiento tuvimos a bien hacer una recomendación para poder iniciar los fármacos de acuerdo a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial de los pacientes. Sí, se vio reflejado en 3 dosis de acuerdo a cada producto que utilicemos, ya sea bisoprolol, carvedilol, succinato de metoprolol, en donde la dosis 1 y la dosis menor podríamos utilizar de 1.25 a 2.5 miligramos de bisoprolol, de 3.125 a 6.25 miligramos de carvedilol cada 12 horas como dosis 1, la dosis 2, y de acuerdo a la frecuencia cardíaca de un paciente para iniciar un tratamiento, si tiene más de 70 latidos por minuto y una presión sistólica de más de 100, podemos empezar la dosis 1. O bien, si la presión sistólica lo permite, empezar directamente con la dosis 2 de cualquiera de estos medicamentos y titularlos cada 2 semanas para llegar hasta la dosis máxima tolerada por nuestros pacientes. Nuestro posicionamiento salió primero, afortunadamente, tuvimos a bien publicarlo antes de la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde prácticamente la sociedad canadiense, al igual, hace las mismas recomendaciones. Iniciar los medicamentos, los 4 grupos farmacológicos, ARNI, más un betabloqueador, más un antialdosterónico, más un ISGLT2, como una competencia en donde todos debemos iniciar en el mismo momento. Eso es algo muy relevante que ha cambiado, en donde ya debemos empezar con los medicamentos a dosis bajas con los 4 grupos de fármacos en el momento que hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que con estos 4 pilares de tratamiento, con estos 4 grupos de fármacos, con estos 4 fantásticos, como se le han denominado también, pues en donde estos 4 fantásticos, el beta bloqueador es parte fundamental y esencial para poder reducir tanto la mortalidad cardiovascular como la hospitalización. Y aquí hagamos un paréntesis. ¿Por qué? Porque todavía nosotros recibimos pacientes con insuficiencia cardíaca en donde el tratamiento es todavía subóptimo, por no decirlo de otra manera, en donde principalmente lo que se le da a los pacientes es digoxina y un diurético, en donde ya esto ha cambiado y en las últimas 2 décadas mencionamos, es un fármaco que ya no deberíamos utilizar, salvo situaciones muy especiales. Paciente con insuficiencia cardíaca sintomática que no mejore a pesar de tener el tratamiento farmacológico óptimo, o bien aquel paciente que tiene fibrilación auricular. Son las únicas características e indicaciones actuales para poder dar un fármaco muy utilizado como la digoxina, en donde nuestro principal interés actualmente es que en los pacientes, en el momento que hacemos el diagnóstico, tenga un ARNI, un inhibidor de la neprilicina, un betabloqueador, un antialdosterónico y un ISGLT2. ¿Por qué? Porque dar estos 4 fármacos de manera simultánea van a reducir en los pacientes hasta un 64% el riesgo de que tengan una muerte más temprana o bien que se hospitalicen.
¿sí? Y así podemos hacer los juegos en estos diversas estimaciones metaanálisis, en donde utilizar un IECA y un betabloqueador ayuda, pero no es suficiente. Utilizar un sacubitril valsartán más un aldosterónico más un betabloqueador ayuda, sí, hay una reducción importante, pero el mayor beneficio que le vamos a dar a nuestros pacientes es utilizando los 4 fármacos, los 4 pilares de tratamiento. Por lo tanto, les mencionaba, estos fármacos no compiten entre ellos, no compiten fisiológicamente, no compiten en el mecanismo de acción. En lo único que compiten, y ahí sí es donde tendríamos que ver, es en el bolsillo de cada paciente, en el presupuesto de cada familia. Pero nuestra situación es que cada vez tenemos más oportunidad de que a nivel institucional podamos ofrecerle ese máximo beneficio a los pacientes. ¿Para qué? Para poder reducir la mortalidad cardiovascular o bien los reinternamientos y las hospitalizaciones, porque también una hospitalización es muy cara. Entonces, para volver a mencionar, las guías europeas del año pasado, tanto para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, nos establecen que los 4 fármacos que debemos de dar es un inhibidor de neprilicina, un ARNI o un IECA si es que no se tolera el primero, más un betabloqueador, más un antialdosterónico, y aquí en México no tenemos más que espironolactona o eplerenona, y un ISGLT2 para aquel paciente como dapaglifosina o empaglifosina. Y el diurético no se vale eternizar al paciente, solamente se va a dar el diurético cuando se demuestre que hay retención de líquidos o congestión. De lo contrario, es un medicamento que lo que nos ayuda es a hipotensar al paciente, a deshidratarlo, a empeorar la función renal y por lo tanto tampoco nos permite titular los medicamentos a la alza. Y esto es la recomendación. Mencionamos, estos 4 fármacos están con indicación clase 1 y el betabloqueador específicamente es recomendado para pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Algo sumamente esencial, son puntos muy marcados que difícilmente los ensayos clínicos controlados demuestran superioridad para reducción de muerte y hospitalización. Tenemos el advenimiento de ISGLT2 que también lo han logrado, pero bueno, cada uno de estos fármacos son absolutamente necesarios en el paciente en el momento que hagamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Para reconfirmar estas indicaciones, la Sociedad Americana, el Colegio Americano de Cardiología, en marzo de este año también publica sus recomendaciones 2022, en donde los 4 fármacos, los 4 pilares, la terapia fundamental, tienen indicación clase 1. Y esto es, vuelvo a insistir, el inhibidor de neprilicina, sacubitril valsartán, y si no se tolera un IECA, y si no se tolera el IECA, entonces un ARA2. Ese es como primer grupo de tratamiento con indicación clase 1. El segundo grupo, betabloqueador, indicación clase 1. El antialdosterónico, indicación clase 1, y el ISGLT2, indicación clase 1. Y los diuréticos solamente cuando sea necesario. Y en un sencillo algoritmo de 6 pasos, nosotros podemos definir, de acuerdo a la condición de nuestros pacientes, si están sintomáticos o no, el inicio de otras terapias, pero lo principal, que el paso 1 es iniciar los 4 fármacos, el paso 2 es titularlos a las dosis máxima toleradas, y así nos podemos ir hasta llegar al envío de pacientes que no respondan a la terapia a las clínicas de insuficiencia cardíaca para buscar un tratamiento especializado que incluye un trasplante cardíaco. Y que no nos pase, porque creemos en nuestro país estamos mal. No, no estamos mal. Estamos como una gran parte de los países a nivel mundial. Este registro, el registro CHAMP, quiero recalcarlo, es un registro hecho en Estados Unidos, solamente entre pacientes que ingresaron por aseguradora, hospitalización, y en donde se establecía qué tanto usan los betabloqueadores en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Y bueno, vean, betabloqueadores IECAS o un sacubitril valsartán, ya teniendo la indicación, tomando las guías que desde el 2016 ya incluían IECA, betabloqueador antialdosterónico, y vean, publicado en 2019, vemos que el IECA en pacientes estables tienen el 73%, pero en dosis subóptima, o pacientes no están medicados. Y prácticamente es una dosis objetivo, que es la dosis máxima que se le debería de indicar a un paciente con IECA,
solamente el 8.5% lo tiene. Aquellos pacientes en los cuales incluso se consideró retirarlo hasta el 11.5%. Un sacubitril/valsartán solamente lo usa, ¿sí?, un grupo pequeño de pacientes, en donde son menos del 2%. Los betabloqueadores, vean los betabloqueadores, a pesar de que el paciente tiene indicación, las dosis también son dosis subóptimas y no todos los pacientes lo presentan cuando debería de ser el 100% de los pacientes. Y el antialdosterónico es aquel paciente que lo usa, pero pues tiene eso, afortunadamente no es un fármaco que se titule y aún así solamente el 22% tiene la dosis recomendada y un porcentaje alto no tiene este uso de fármacos. Así que eso es manejo en Estados Unidos, en donde a pesar de que pensemos que es un país de primer mundo, pues también el tratamiento farmacológico deja mucho que desear. Para terminar y concluir esta presentación, pues yo me puedo referir a las conclusiones. Cada vez contamos con nuevas alternativas en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida. Existen múltiples documentos de práctica clínica disponibles que incorporan esas nuevas evidencias y recomendaciones. Hay que usarlas, hay que ver los algoritmos de tratamiento que lo hacen de una manera fácil, de una manera sencilla, y en donde vamos a incidir en la mortalidad, en la calidad de vida de nuestros pacientes. La terapia fundamental es indispensable para la insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida, que incluye el antagonismo del sistema renina-angiotensina, el betabloqueador, el antialdosterónico y un ISGLT2. De tal manera que estos 4 fármacos, no compiten entre sí. ¿Por qué? Porque los mecanismos fisiológicos y la vía de actuación de cada uno de los fármacos complementan para que nuestros pacientes tengan una reducción en la mortalidad y una reducción en la hospitalización. Debemos priorizar el tratamiento modificador de la enfermedad con mayor beneficio esperado, y es por eso el énfasis y la repetición de enfocarnos en estos 4 grupos de fármacos. ¿Para qué? Para brindarles a nuestros pacientes en el menor tiempo posible el tratamiento que le va a cambiar la vida, que le va a modificar la mortalidad, que le va a modificar el pronóstico y que lo tengamos con una mejor calidad de vida y, por supuesto, con un menor número de internamientos a nivel hospitalario. Y bueno, pues quiero agradecerles el hecho de que me hayan invitado a este fabuloso curso en donde pues estaremos abiertos a preguntas y respuestas lideradas, por supuesto, por el doctor Salas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor doctor. Le agradecemos infinitamente su participación, de veras que sí. Y bueno, ya hay algunas preguntas. Hay gente muy inquieta. Le mandan saludos desde Perú. El doctor Alavid pregunta: tiempo máximo de espera en la respuesta con dosis máxima para referir a las unidades de insuficiencia. Fíjense que esa es una muy buena pregunta y definitivamente cuando nosotros tomamos en cuenta y ahora que vemos el tratamiento debemos iniciarlo de manera en todos los pacientes simultáneamente y titular el medicamento, la dosis de los medicamentos que se pueden titular entre 2 y 4 semanas. De tal manera que no debemos esperar más de 3 meses para el envío de un paciente si no hay respuesta a una clínica de insuficiencia cardíaca donde se le pueda ofrecer alguna alternativa de tratamiento. Entonces, ese es un tiempo muy importante en el que debemos estimar el envío. Ahora estamos por publicar ya lo que es el protocolo de atención institucional para quienes trabajamos en el IMSS también. Estos algoritmos se van a replicar para que sea una especie de, no por decirlo ley, sino como el algoritmo para tratar a los pacientes desde el primer nivel de tratamiento, en donde contemos con este grupo de fármacos y desde el inicio del tratamiento, nosotros no nos esperemos, porque desafortunadamente en las clínicas de insuficiencia cardíaca como la nuestra, a nivel de una UMA de tercer nivel, a veces el paciente llega con 2 o 3 años de retraso del diagnóstico. Entonces, no debemos esperarnos más de 3 meses. La máxima actual de los 4 fármacos en 4 semanas es algo que debemos iniciar y no debemos esperar más de 3 meses para ver la respuesta del paciente. Así que, pues, esa pregunta que mencionamos es sumamente interesante. Muy bien. Doctor, el doctor Agustín Abelardo Muratalla Guzmán, el líder y señor de acá de los Tuxtlas, pregunta:
¿Dónde meter la finerenona, ese antagonista de los mineralocorticoides nuevos que todavía en México no llega? ¿Dónde meterla? Exactamente, nosotros entraríamos ahorita con la finerenona. Estamos todavía en la puerta de los medicamentos y entraríamos con el grupo de antialdosterónicos. Ahorita en México mencionábamos, solamente contamos con espironolactona y con eplerenona. Y muchas veces la eplerenona también es difícil encontrarla, por lo cual la espironolactona es la primera fármaco de elección. Y cuando desafortunadamente yo creo que muchos de ustedes que lo han utilizado, los pacientes pueden llegar a tener mastalgia. Entonces, cuando tienen esos efectos secundarios es cuando nosotros ya podemos migrar a eplerenona, pero entraría dentro del grupo de los antialdosterónicos. Muy bien, muchas gracias, doctor. El doctor Sergio Torres Morales, internista, pregunta, ¿nos podría hacer un comentario del uso del levosimendan en insuficiencia cardíaca crónica y cardiopatía isquémica? Sí, claro, con mucho gusto. Esta pregunta, doctor Torres, es con respecto, tenemos que hacer la diferencia entre un paciente con insuficiencia cardíaca crónica estable, independientemente si es etiología isquémica o no. El levosimendan nosotros lo estamos, o la recomendación es para el paciente que tiene una descompensación, una insuficiencia cardíaca aguda o un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica que tiene una descompensación, lo que llamaríamos como insuficiencia cardíaca agudizada. Es ahí donde entraría el tratamiento con levosimendan y el uso, desafortunadamente, debe de ser hospitalario, en donde prácticamente, de acuerdo a la condición, de acuerdo a los 4 perfiles del paciente, que es un perfil, son los perfiles clínicos muy sencillos de ver. Si mi paciente no tiene congestión y lo noto con una frecuencia cardíaca y un estado de perfusión adecuado, podemos decir que se encuentra un paciente caliente, ¿sí? Y seco, si no está congestivo. Es el perfil clínico 1. Si el paciente está caliente, pero está congestivo, podemos decir caliente y húmedo. Caliente es que mantiene una buena temperatura, no está frío, no está hipoperfundido. Y así tenemos los otros dos escenarios. Entonces, nosotros entraríamos en aquel paciente que se encuentra caliente y húmedo. ¿Por qué? Porque es un paciente que el levosimendan, si recordemos, tiene un efecto inotrópico y un efecto vasodilatador. Por eso se le llama como un fármaco inodilatador. Pero eso lo manejamos en el paciente agudizado, en donde si el paciente tiene un estado de choque, no es muy recomendable manejarlo. Primero debemos manejar con una amina, con una norepinefrina, mejorar la presión arterial para poder iniciarlo. Si recordamos, estos fármacos inicialmente se consideraban manejar un bolo de inicio. Ya no. Ahora nosotros debemos empezar con el paciente que tiene ese requerimiento con dosis de 0.05 microgramos kilo minuto, y si después de 1 a 2 horas se lo mantiene estable, podemos aumentar a 0.1 hasta llegar a la dosis máxima de 0.2 microgramos kilo minuto, lo cual en promedio nos tarda 24 a 48 horas el uso de este fármaco para poder compensar a los pacientes. Bien, doctor. Muchas felicitaciones. Y una última pregunta. Tenemos todavía un solo minuto. Tomando en cuenta la farmacoeconomía, ¿qué opina del control de calidad de los beta bloqueadores genéricos? Esa es una excelente pregunta que, fíjese, difícil de responder. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil de responder? Porque hemos platicado con amigos de Estados Unidos, Europa, en donde muchos de los betabloqueadores son genéricos. El 70% algunos de ellos, pero ¿cuál es, hasta cierto punto, cuál es el problema que tenemos en nuestro país? El problema en nuestro país es el control de calidad. Entonces, en otros países el control de calidad es más severo, por llamarlo así, más rígido, en donde si te venden un betabloqueador genérico, pues estás teniendo una bioequivalencia, por llamarlo así. Entonces, definitivamente cuando se comparan aún un genérico con el fármaco de patente, por llamarlo así, el costo pues es importantísimo. Pero uno no se explica por qué un fármaco, un betabloqueador cuesta 5 pesos y uno de patente cuesta 1,000 pesos, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pues 3 pesos, 5 pesos que cuesta el tratamiento al mes, ¿qué tipo de producto es? Lamentablemente en nuestro país, creo yo, eso es una idea personal,
es que desafortunadamente tenemos un mal control de calidad. Si el control de calidad existiera en todos los fármacos genéricos, yo creo que se podrían utilizar sin duda, pero definitivamente no contamos eso. El doctor Ruiz Pacosay, que está en Tabasco y que dentro de un rato tiene una presentación, ya hizo un comentario muy apropiado a lo que usted está comentando. El control de calidad desde muy arriba. Bien, Sí. La doctora Marta Socorro Hernández, ¿a qué fármaco llamaron placebo al compararlo con betabloqueadores? Y la última pregunta del doctor Efraín del Ángel, ¿los betabloqueadores sirven también en insuficiencia cardíaca derecha o en el cor pulmonar? Bueno, definitivamente, incluso si nos basamos en la insuficiencia cardíaca crónica, aún con fracción de expulsión preservada, los betabloqueadores no han demostrado una mejoría. Se recomiendan principalmente cuando hay eventos de taquicardia o algunos otros, o arritmias, extrasistolia. Definitivamente, en el cor pulmonale, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, si tiene una fracción de expulsión ventricular reducida, se aconseja el betabloqueador, pero no para el cor pulmonal en sí, sino como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca de etiología derecha. Entonces, no es un fármaco que en la hipertensión pulmonar se utilice, para eso nosotros, pero solamente que el paciente tenga cor pulmonar más falla ventricular izquierda, ahí sí tendría indicación. Y ahí, ¿cuáles son los betabloqueadores que recomendaríamos? Serían los betabloqueadores cardioselectivos. Entonces, ahí, ¿para qué? Para tener la posibilidad o la reducción de que haya una exacerbación del EPOC o incluso en pacientes asmáticos, ¿no? Entonces, ahí entramos con los cardioselectivos. Muy amable, doctor. Pues muchísimas gracias por su excelentísima presentación. De veras, sumamente agradecido. Agradecidos todos en el Colegio de Medicina Interna, que ya una vez lo habíamos escuchado, y usted pues vino a confirmar lo que ya sabíamos usted. Le agradecemos infinitamente. Muy amable. Al contrario, doctor, les agradezco y por favor, si hay alguna duda, tienen mi correo electrónico y ojalá y tengamos la oportunidad de convivir de una manera ya presencial en el bello puerto de Veracruz. Le agradecemos mucho su aceptación, doctor. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa por razones técnicas. Estiren las piernas. Regresamos unos 2 o 3 minutos antes de la siguiente charla. Muchas gracias.